Entonces, hoy toca mandamiento 6, ¿no? El mandamiento 6 es reconciliarse. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante, ¿no? Por ahora vamos a pasar a Charles Simeon. Entonces, Charles Simeon era una persona que vivía en un pueblito, en una parte del mundo, ¿verdad? No, o sea, tampoco lo voy a justificar tan poquito, ¿no? Charles Simeon, si bien su método de reconciliarte no es tan claro en la historia, creo que Charles Simeon es alguien destacable, principalmente porque el 90% de iglesias, sobre todo de corte anglicano, utilizan su método de predicación, ¿no? Entonces, su método de predicación es muy utilizado a lo largo del mundo. O sea, el método de predicación de Charles Simeon es sumamente importante. Charles Simeon es un evangélico que vive en el año 1759 al año 1836. Él está en Berkshire, Inglaterra, ¿no? Estamos en tiempo de iglesias evangélicas anglicanas. Recuerden que Inglaterra acaba siendo el nido de los evangélicos, ¿no? A pesar de que, si bien el nido de los evangélicos es grande, digamos, aún así hay mucha presencia católica del periodo. Entonces es un tiempo que, si bien es bueno para ser evangélico, no lo fue para Charles Simeon, ¿no? Básicamente porque el área donde él vivía no daba juego a que él pudiese destacarse demasiado como predicador evangélico. Entonces, durante mucho tiempo él estuvo en la universidad. Las universidades de ese periodo tenían una regla: aquellos que fuesen de becados tenían que asesorar a muchachos que no fuesen becados, ¿no? Entonces, despertarlos, hacerles las tareas, eran cosas como muy comunes para los becados en esos tiempos, ¿no? Para los muchachos que tenían como asesorados, que eran 2 o 3 más o menos. Entonces, eso es como el primer red flag de ese periodo, ¿no? De las universidades de ese periodo. El segundo es que había proselitismo extremo. O sea, de verdad que había proselitismo extremo. Ahora, resulta de que él no era tampoco tan cristiano evangélico, ¿no? Fue cuando él lee un libro que se llama Viejo Deber Completo del Hombre. Son principios básicos protestantes, ¿no? Entonces, como el tipo le gustó bastante esos principios básicos, el día que era Cena del Señor, o bueno, en el tiempo de Eucaristía, él decía: estoy comiéndome esta hostia, debo ser digno para esta hostia. Entonces él empieza a estudiar así con diligencia, ayuno y oración, ¿verdad? Y él se vuelve bastante basado, ¿no? Es una persona que acaba volviéndose bastante fuerte espiritualmente, ¿no? Entonces él llega y cita, tan fuertemente oprimido con el peso de ellos, los pecados, que miraba a los perros con envidia, ¿no? Él empieza a sentirse así como súper angustiado con el tema de los pecados. Y sabemos que esto puede llegar a ser muy angustiante para muchas personas en un ámbito donde la soteriología no es como muy clara, ¿no? O sea, muchos de nosotros habremos tenido un discípulo que tiene problemas muy serios con este tema del pecado. Entonces se sienten como la persona más horripilante del universo y empiezan a, como dice este personaje, ver a los perros con envidia, ¿no? Y ese es un problema que le ocurre a muchos cristianos. Sin embargo, durante Semana Santa, Charles Simeon agarra la Biblia y lee Levítico 16, 21, 22. En realidad lee todo Levítico 16, pero específicamente el 21, 22. Es el Cordero de Azazel, ¿no? Entonces, el Cordero de Azazel, él lo lee y él dice: ¿se vale transferir las culpas, el pecado a otra persona? Sí, se vale, porque el Cordero de Azazel lo permite. Entonces dice Charles Simeon por dentro: bueno, si se vale poner mi culpa sobre otro, las voy a poner sobre la cruz de Jesús. Y eso hizo. Y cuando él crece, él decide fundar su propia iglesia. Y adivinen dónde intentó poner su propia iglesia.
Sinceramente, esa es una de las cuestiones que uno le podría criticar a Charles Simeon, porque es como que, mano, tenías mucho área para poner tu iglesia, ¿cómo se te ocurre ponerla literalmente frente a la universidad? Bueno, no fue exactamente así tampoco, ¿no? Pero es como gracioso el tema de que el vato tenía muy buena fe, de que eso iba a funcionar. Entonces, el vato pone la iglesia por ahí cerca, entonces, tengan esto en cuenta. Cuando él lo hace, levanta una ola de odio extremadamente grande. Entonces la gente empezó a llamarlo despectivamente. De hecho, uno de los títulos más importantes fue el llamado el pastor impopular, ¿no? O el pastor sin gente, ¿no? Que es uno de los títulos que hasta a día de hoy se le sigue llamando para hablar de Charles Simeon, ¿no? Cuando él empieza a predicar de esto, ¿verdad? O bueno, empieza a predicar del evangelio y todo este tipo de cosas. Bueno, él hacía bastantes maldades, ¿no? Llegaron a como taparle todas las mesas para que fueran inútiles. Taparle todas las sillas para que fueran inútiles. Romperle ventanas. Gritar y hacer ruido excesivo mientras estaba en la predicación. Hacer proselitismo en contra de su iglesia. O sea, hacer las actividades de la universidad el mismo día que Simeon estaba predicando, para que la gente a fuerza no pudiera estar en los cultos de Simeon, ¿no? Cuando poner un examen ultra importante el mismo día que Simeon hace su prédica, ¿no? El punto es que Simeon la pasó bastante feo, pero él estuvo varios años predicando. No me acuerdo si bueno, fueron más de 3, pero por lo menos 3 estuvo predicando de esta forma, ¿no? Entonces él llega, hace todo este montón de cosas, ¿no? Y él finalmente, poco a poco, va ganándose la comunidad a la universidad que le ha estado afectando tanto. Y poco a poco el vato va viendo futuro en eso, ¿no? Eventualmente Charles Simeon acaba siendo uno de los pastores que se estaban respetando por su esfuerzo. Y eventualmente él obtiene un momento de paz dentro de todo esto, ¿no? Entonces, en esos momentos de paz, Charles Simeon escribe muchas cosas de sus aprendizajes. Él escribe un libro llamado Hora Homilética. Y Hora Homilética básicamente es un método. Bueno, la homilética es el cómo predicar, ¿no? Y Hora Homilética es probablemente el libro de homilética más conocido del mundo. Tal vez no el más conocido del mundo, pero sí al menos uno de los más conocidos del mundo. Y Hora Homilética tiene esta enseñanza o estas pautas, ¿no? Entonces, existe el llamado cuatriparte homilético, ¿no? Entonces, básicamente es esto. Tu predicación tiene que tener 4 partes, ¿no? Y esas 4 partes son 4 puntos. Y tú haces una prédica que es como especie de ciclo, ¿no? Intenten diagramar más o menos cómo lo voy a explicar. Entonces, empieza con una introducción, un desarrollo, una conclusión. Y la introducción toma una segunda parte importante. Entonces, tu prédica empieza donde termina. Empieza con el versículo con que termina. Esa es como la primera pauta homilética que se utiliza mucho. Y la segunda y más importante tiene que tener 3 cosas. La predicación humilla al pecador, exalta al Salvador y promueve la santidad. Esas son las 3 reglas que la gran mayoría de iglesias anglicanas utiliza a día de hoy, ¿no? No solo las iglesias anglicanas, sino que muchas iglesias bautistas se siguen por esta pauta, ¿no? Entonces, básicamente, humillar al pecador, decir que eres un pecador constantemente, exaltar a Jesús, Jesús viene a salvar tu vida, y promover la santidad. Entonces, promover la santidad es básicamente hacer que la persona quiera ser santa. Entonces, casi siempre, todas las conclusiones bautistas acaban en eso. Ahora, hay muchas iglesias que no es una pauta que se sigue para todas las iglesias, ¿no? Pero bueno, básicamente él luego se vuelve el discipulador de mucha gente importante. Y hay 2 nombres muy conocidos, que no vamos a hablar de ellos en estos grupos, ¿no? Henry Martyn y William Wilberforce, ¿no? No tenemos a ninguno de esos 2 en ninguno de los cositos, porque básicamente no calzó ninguno. Pero
Pero si ustedes quieren investigarlo, ahí tienen los nombres, ¿no? Básicamente son, entre comillas, discípulos de este vato, ¿no? Pero sí, básicamente esa es la idea. Ambos murieron jóvenes, por cierto. Bueno, William Wilberforce no tan joven, de hecho murió bastante viejo, pero Henry Martin sí. Henry Martin murió como a los 35 años, algo así. Pero sí, básicamente esa es la historia de Charles Simeon. Charles Simeon es importante básicamente porque lo intentó. El vato estuvo esmerándose porque su gente lo apoyase. Estuvo esmerándose porque la gente, a pesar de ser difícil y a pesar de ser odiado, porque la gente se reconciliase con él, a pesar de que era imposible reconciliarse con todos, porque evidentemente él llegó a reconciliarse con mucha de su comunidad y pasó de ser un pastor odiado a un pastor bastante respetado dentro del contexto histórico y dentro de su propia comunidad en Inglaterra, ¿no? Pero bueno, esa es la historia de Charles Simeon, ¿no? Ahora, tenemos la lectura bíblica. Entonces, hoy tocan dos personajes, Zaqueo y Coré. Entonces, vamos leyendo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol de sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy he venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dato rápido, esto está en un versículo de Levítico, Éxodo 22:3 o 22:4. Ambos hablan del mismo tema, ¿no? Cuando uno tiene dinero y lo robó y es hallado con el hurto, paga el doble. Pero si ya no es hallado con el hurto, paga 4 veces. Entonces Zaqueo dice: bueno, seguramente si yo les robé algo, yo ese dinero ya me lo habré gastado. Así que pídanme como si yo hubiera perdido el dinero 4 veces más, en vez de 2 como debería ser, ¿no? Dato rápido, ¿no? Para que lo sepan nada más. Número 16. Coré, ese es largo, así que van preparándose. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: Basta ya de vosotros, porque toda la congregación y todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto: tomaos incenciarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere aquel día, aquel será santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: Oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y Abirán, hijos de Eliab. Mas ellos respondieron: No iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: No mires a su ofrenda, ni aun a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: Tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú, ellos y Aarón.
Y tomad cada uno su incenciario y poned incienso en ellos y acercaos delante de Jehová cada uno con su incenciario, 250 incenciarios tú también, y Aarón cada uno con su incenciario. Y tomó cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego y echaron con ellos incienso. Y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló contra Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán, y Abiram y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de este hombre, de estos hombres impíos, no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram de en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciere todas estas cosas, y que no las hice por mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieron estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que esos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió a la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel que estaba en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incenciario. Listo. Ok. Datos rápidos de Coré. Coré, básicamente, era un hombre que quería un poquito más de importancia, ¿no?, en la historia. Entonces, él quería tomar cierto sacerdocio. Ellos tenían su trabajo en el templo, pero Coré y su familia quería un poquito más, quería tener una posición política un poco mejor, ser el sacerdote oficial. Entonces intentaron hacer un motín contra Moisés, motín que salió mal. Un golpe de estado, se podría decir, aunque no es un estado, tampoco es un motín porque tampoco son esos, pero es que no se me ocurre una palabra más útil, ¿no? Pero sí, básicamente esa es la cuestión. Entonces, aquí estamos, ¿no? Tenemos dos personajes y para ayudarles un poquito con esto, voy a hacer la típica. Entonces, ¿qué oficios desempeñaban? Básicamente, el oficio de Zaqueo era jefe de publicanos, ¿no? Entonces, era el mandamás de los publicanos. Mientras que Coré era un ministro del templo, un ministrador del servicio del tabernáculo, ¿no? Entonces, o ministrador de la congregación de Israel. Era un levita, ¿no? Entonces, como levita, él tenía que oficializar en el templo. No todos los levitas son sacerdotes y no todos los sacerdotes son levitas. Hay dos excepciones a esa regla. Bueno, en realidad hay un montón de excepciones, ¿saben? Pero las dos más importantes. Primera, Jesús. La segunda es... ahí está, ¿no? Interactuaban constantemente con Dios, ¿no? O es una pregunta, ¿interactuaban constantemente con Dios? Melquisedec es la segunda, no es muy difícil. Ahora la pregunta es, ¿quién es el tercer sacerdote? Lucas 19:2. Zaqueo era un publicano, Zaqueo no conocía quién era Jesús, Zaqueo era un pecador y Zaqueo no interactuaba constantemente con Dios. O sea, definitiva. Pero bueno, continuamos, ¿no? Coré era de la tribu de Leví, Coré ministraba en el servicio del tabernáculo y Coré ministraba en la congregación de Israel. Coré sí que interactuaba constantemente con Dios. Entonces, ¿interactuaba constantemente con Dios? Claro que sí. Tuvieron en poco su comunión con Dios. Zaqueo estaba dispuesto a repartir la mitad de sus bienes con los pobres porque era lo correcto. Y Zaqueo estaba dispuesto a reconciliarse con aquellos a los que defraudó según lo establecido en la ley de Moisés. Zaqueo no tuvo un poco su comunión con Dios. Yo les comentaba, tuvieron en poco su comunión con Dios. Pues no, básicamente, a pesar de que tenía cero comunión,
él estaba dispuesto a dar la mitad, aunque la ley no lo mencionaba. Y aparte de eso, él estuvo dispuesto a dar 4 veces según lo estipulaba la ley. Coré fue regañado por Moisés acerca del cargo que Dios le encomendó. Coré sí tuvo en poco su comunión con Dios. Entonces ahí tenemos una referencia importante. Coré tuvo en poco su comunión con Dios, mientras que Zaqueo no. Zaqueo sí la apreció, y a pesar de que era pequeña, él la buscó ante todo. Ahora, ¿quién era el prójimo de Zaqueo? Aquellas personas que defraudó. ¿Quién era el prójimo de Coré? No recuerdo. El punto es que Coré tenía que rebelarse con Moisés, pero no estuvo dispuesto a ello. Le dieron 4 oportunidades de reconciliarse, pero él no quiso hacerlo. Mientras que Zaqueo sí pudo hacerlo en el primer momento que lo intentó. ¿Aceptó Dios sus ofrendas? No. Dios no aceptó la ofrenda de Coré, porque literalmente se lo tragó la tierra hasta el Seol y murieron de caída. No, y Zaqueo sí fue aceptado por Jesús, porque hasta Jesús estuvo dispuesto a entrar a la casa de Zaqueo y cenar con él, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos aprender de la historia de Coré y Zaqueo, ¿no? Volvemos aquí. Entonces, chicos, ¿qué podemos notar, no? Podemos notar que de hecho el personaje malo es Coré, pero es interesante la historia, porque Coré, si bien estaba queriendo, algo impedía que Coré pudiese ser capaz de reconciliarse genuinamente con Moisés, mientras que Zaqueo no. Y la diferencia es la virtud santa, la santidad con la que te quieres presentar a Dios. Zaqueo se sentía indigno, pero Jesús estuvo dispuesto a darle la mano y hacer que Zaqueo se volviese a sentir digno por medio de la reconciliación. Mientras que Coré quería vender esta reconciliación por un puesto, un trabajo mejor, que si bien era más llamativo, sabemos que lo llevó a malos caminos porque se lo tragó la tierra desde el centro. Y se los comento. Claramente Coré tomó la decisión incorrecta, ¿no? Entonces vamos a ir a evangelismo, ¿no? Entonces creo que la intención de este pasaje es reconciliarse. Pero de hecho eso es lo que uno busca como un cristiano, reconciliarse con Dios. Porque si no está reconciliado con Dios, ¿qué va a hacer para cuando Dios lo vaya a juzgar en el día postrero, ¿no? Imagínense esta situación tan simple, ¿no? O sea, tenemos un no matarás en la ley de Moisés, y eso lo sabemos. Pero es curioso cómo nosotros pensamos en no matarás y pensamos directamente en un asesino, ¿no? Pensamos específicamente en alguien que es peligroso, pero no pensamos de que de hecho nosotros podemos llegar a ser considerables de esa misma forma. ¿Por qué? ¿Qué diferencia un asesino de un homicida? La intención con la que haces las cosas. ¿Qué diferencia a un asesino de un homicida en la ley, en la Biblia, en los 10 mandamientos? La intención, las ganas de asesinar o no. El homicida podrá haber cometido un error, pero no habrá roto el mandamiento 7, puesto que el mandamiento 7 implica asesinato. Sin embargo, el asesino sí que lo hace, sí que rompe la ley. Ahora, si la única diferencia entre ambas personas es la intención, ¿qué pasará a nosotros cuando tengamos esa misma intención? Y cuando estemos nosotros enojados de la misma forma. Imagínate que aquel que esté enojado y diga vagabundo a su hermano enojado, y no solo eso, aquel que tome todo su interior y desprenda de sí todo el enojo que tiene contra esa persona, quedará expuesto al infierno de fuego, que es claramente el infierno. La separación total con Dios. Y eso solamente si te descargas todo tu odio contra esa persona. Entonces, ¿qué te hace diferente de un asesino entonces?
¿Y cuánta gente no lo habrá hecho? No guardamos también rencores nosotros mismos dentro de nuestro corazón. Y tales rencores los liberamos al juzgar a otra persona. Por supuesto que sí, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros intentamos compensar tales actos por medio de buenas obras, evidentemente. Vamos y damos y compartimos nuestros rituales, cumplimos nuestro deber social, nuestro deber ético y nuestro deber institucional. Sacamos buenas notas, cumplimos con la ley de Costa Rica y actuamos como el mundo nos manda decorosamente actuar. Pero eso parece no ser un impedimento, porque la Biblia menciona y dice, hey, si usted tiene una ofrenda, pero está enojado con su hermano, déjela ahí, de nada le va a servir. Sus buenas obras de nada le van a servir para dejar de enojar a su hermano. Lo que le sirve es reconciliarse con él. Y sépalo, en el momento que tú haces una falta grave a tu hermano y no te reconcilias con él, culpable estás, expuesto al lago de fuego y azufre. ¿Y quién no ha tenido ese tipo de ira en algún momento? Y mucho peor, ¿quién no ha tenido ese tipo de ira contra Dios mismo? Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque necesitamos reconciliarnos, porque la Biblia nos llama enemigos de Dios. Y necesitamos reconciliarnos porque la Biblia nos llama enemigos de Dios, porque hemos faltado a la palabra de Dios, porque en el puesto que Él está como juez absoluto de la humanidad, nosotros nos hemos puesto a nosotros mismos como jueces y hemos descargado nuestra ira contra nuestro hermano. Finalmente, si no te reconcilias pronto con Jehová, si no te reconcilias pronto con Jesús, ¿cómo esperas que el alguacil, en este caso Jesús, no te acuse directamente con Dios y seas echado preso de tal forma que no saldrás de ahí porque no tienes nada con qué pagar? Y evidentemente somos incapaces de pagar tal deuda porque nuestra deuda es impagable. Y sin Cristo yendo a solventar tal deuda, ¿cómo esperamos reconciliarnos con Dios en primer lugar? A causa de nuestra falta, ¿no? Simplemente es la cuestión del arrepentimiento. Jesús aplica evangelismo en esta frase. Y Jesús deja el evangelismo aquí. Obviamente Jesús no ha muerto todavía, como para decirnos y respondernos la pregunta: ¿quién será capaz de pagar ese último cuadrante que nos falta? Si no hay quien en el mundo que nos reconcilie ante eso, ¿no? Entonces Jesús está, entre comillas, evangelizando en este verso. Y así como Jesús está evangelizando en este verso, nosotros deberíamos utilizarlo más frecuentemente para evangelizar. Me parece que es uno de los versículos más importantes para el evangelismo actual. Y yo se los recomiendo. Si un día van a evangelizar a una persona, este versículo, estos 5 versículos extremadamente buenos para evangelizar. Para mí mejores que Romanos capítulo 10, personalmente. Aunque pueden comenzar con esto y terminar con el plan romano. Siempre es lo más común que se hace. Reconciliarse es reconocer la importancia que el amor tiene para con Dios, mientras se tiene en cuenta lo aborrecible que es para Dios el guardar rencor. En términos generales, reconciliarse es vivir bajo el mismo principio de amor que Dios nos mostró cuando mandó a su Hijo morir por nosotros, un amor sacrificial hacia los demás que sobrepasa cualquier tipo de ira que sintamos hacia nuestros adversarios. Eso es reconciliarse. No importa cuánto odie a mi hermano, no importa cuánto mal me haya hecho, no descargarme con él. Y si lo hice, pedirle perdón, porque el amor de Dios es sacrificial. Y así como el amor de Dios es sacrificial, nosotros debemos sacrificar nuestro ego para reunirnos
con Él. Y aquí terminamos. Mandamiento 6. Responsabilidad versus irresponsabilidad. Zaqueo fue responsable porque él supo reconciliarse. Y Coré fue irresponsable porque él no se reconcilió adecuadamente. Responsabilidad es saber y hacer lo que Dios y los demás esperan de mí. Los demás que sean alguien bueno, por favor. O sea, tampoco esperen que seguir al mundo. Nada más aclaro ahí la notita, pero sí. Y con eso terminamos, ¿no? Mi hermano quiere decir unas palabritas finales, así que le doy paso a él para que lo haga. Literalmente estos versículos que están apareciendo aquí, o en general el tema de la reconciliación, es prácticamente todo lo que tiene que ver con el cristianismo. La mejor forma en la que el ser humano o el Hijo de Dios va a ser conocido delante del mundo es a través del amor al prójimo. El sello de nosotros, aparte del Espíritu Santo, debería ser ese amor. Entonces, sí, Dios está, de cierta manera, en estos versículos Jesús está diciendo: me importa demasiado que las personas a las que salvé estén en comunión, estén reconciliados, y a tal punto de que Él dice: deja la ofrenda en el altar mientras no estés reconciliado con tu hermano. La Biblia nos manda de que no siempre vamos a tener paz, digamos, o estar en paz con todas las personas, pero al final de cuentas nos manda que es más importante estar en paz que ofrecer algo a Dios, porque lo mejor que le podemos ofrecer en realidad a Dios como ofrenda es el amarnos los unos a nosotros, porque esa es la forma en la que el ser humano, o por lo menos la iglesia de Dios, va a mostrarse al mundo. Y cuando el mundo ve a personas que se aman, que dejan de pelearse bajo un mismo pensar, es donde el mundo empieza a acercarse a Dios. Entonces la reconciliación es súper importante para ellos en ese aspecto. Hubo una vez en mi iglesia, para contarles un testimonio y ya con esto terminamos. ¿Qué haría usted si en algún momento le dan no sé, la comida favorita de su enemigo? Y al final de cuentas usted tiene la opción de darle un pedazo pequeño, un pedazo grande de esa comida. Entonces, generalmente cuando tenemos un enemigo, deseamos, como, no sé, darle lo peor porque no nos agrada, mientras le damos lo mejor a las personas que nos agradan. Pero en la perspectiva de Dios, cuando nosotros tomamos la decisión de dar lo mejor a nuestro enemigo y poner por debajo a nuestros mejores amigos, por decirlo así, Dios se glorifica más. Entonces, nada más es eso. No voy a entrar en mucho detalle, ya con esto estaríamos terminando, pero esa es la importancia de la reconciliación.